Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo de Broxville. El sol estaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre las pequeñas casas que bordeaban la calle. En el porche de una de esas casas estaba sentado Juan García, un hombre de 93 años que había visto más en su vida de lo que cualquiera en este pueblo podía imaginar. Sus manos, aunque arrugadas, se mantenían firmes mientras sorbía su café, con la mirada fija en el horizonte. La tranquilidad del momento fue interrumpida por el rugido distante de los motores. Juan no se inmutó. Había escuchado ese sonido antes, muchas veces, de hecho, en las últimas semanas. Eran los motociclistas de nuevo. Sergio y su banda llegaron rugiendo al jardín delantero de Juan, con sus risas rompiendo el silencio de la tarde. Sergio, el líder, era una figura imponente, todo cuero y tatuajes, con una mueca permanente en su rostro. Los demás lo siguieron, estacionando sus motos en el césped de Juan como si fuera su garaje personal. Bueno, si no es nuestro abuelo favorito, gritó Sergio, bajando de su moto con aire de superioridad. Los otros rieron, ecoando la arrogancia de su líder. Juan no respondió. Se quedó ahí sentado, su calma imperturbable ante las tácticas intimidatorias. No era la primera vez que los motociclistas lo acosaban, y no sería la última. Al menos, eso pensaban ellos. ¿Qué pasa, viejo? El gato te comió la lengua, se burló Sergio, acercándose más y tirando la taza de café de las manos de Juan, viendo cómo se rompía en el porche. Juan miró la taza rota, luego de nuevo a Sergio, sus ojos fríos pero compuestos. Ya te has divertido, ahora vete. Oh, apenas estamos empezando, dijo Sergio, inclinándose más cerca. ¿Qué vas a hacer al respecto, viejo? ¿Llamar a la policía? Adelante. Estaré fuera en menos de una hora. Los ojos de Juan no vacilaron. No voy a llamar a la policía. Sergio se detuvo por un segundo, confundido por la calma de Juan. Entonces, ¿a quién vas a llamar? Juan se levantó lentamente, sus articulaciones crujieron mientras se ponía de pie, aún más alto que Sergio por unos centímetros. Metió la mano en su bolsillo y sacó un viejo teléfono de tapa. Voy a hacer una llamada, dijo Juan, con voz firme. Y cuando lo haga, todos ustedes desearán no haber pisado nunca este jardín. Por primera vez, Sergio titubeó, pero rápidamente lo cubrió con una risa. Sí, claro. ¿A quién vas a llamar? ¿A los cazafantasmas? Los ojos de Juan se entrecerraron y, con un simple toque de un botón, el teléfono comenzó a sonar. Mientras el teléfono sonaba en la mano de Juan, las risas de Sergio resonaban por todo el jardín. Los motociclistas se unieron, divertidos por la audacia del viejo. Lo habían estado presionando durante semanas, destrozando su propiedad, acosándolo en las calles, y nadie en el pequeño pueblo se atrevía a enfrentarse a ellos. ¿Por qué hoy sería diferente? Pero algo en la actitud de Juan inquietaba a Sergio. A pesar de su fachada confiada, una pequeña voz en el fondo de su mente le advertía que procediera con cautela. Había algo en la forma en que Juan se mantenía, imperturbable, resuelto, que no encajaba con la imagen de un viejo frágil e indefenso que estaba del otro lado de ese teléfono. Viejo, tus amigos del bingo, se burló Sergio, acercándose más. Déjame adivinar, vienen a asustarnos, ¿verdad? Juan no respondió. Sus ojos seguían fijos en Sergio y el sonido del teléfono que seguía sonando flotaba en el aire. Sergio estaba perdiendo la paciencia. Agarró el teléfono de la mano de Juan y miró la pantalla. Solo una llamada, se burló Sergio. Vamos a ver a quién estás molestando. Antes de que Sergio pudiera colgar, una voz respondió al otro lado. Juan habló con calma, su tono inquebrantable. Emiliano, es hora. Activa el protocolo. Sergio frunció el ceño, el teléfono aún en su mano. ¿Protocolo? ¿Qué clase de tontería es esta? Juan simplemente miró a Sergio, su expresión no cambió. Lo descubrirás pronto. Por un momento, hubo un silencio incómodo. Sergio lanzó el teléfono de nuevo a Juan, tratando de recuperar el control de la situación. Solo eres un viejo sin nada más. No me importa quién creas que eres. Nosotros mandamos en este pueblo ahora. Juan permaneció impasible, su mirada tranquila haciendo que Sergio se sintiera cada vez más incómodo. Los motociclistas seguían riendo, pero su líder no estaba tan seguro de sí mismo como antes. Había algo en la confianza del viejo que lo molestaba, y no le gustaba en absoluto. Vámonos, este vejete no vale la pena, murmuró uno de los motociclistas. Los otros gruñeron en acuerdo. Pero Sergio no estaba listo para irse todavía. No, gruñó Sergio, entrecerrando los ojos. Vamos a darle una lección a este viejo. Se acercó más a Juan,
con la mano levantada como si fuera a golpearlo. Pero antes de que pudiera hacer nada, el teléfono de Juan vibró con un mensaje de texto. Juan lo abrió con calma, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Sergio agarró el teléfono de nuevo y miró el mensaje. Su rostro se torció en confusión. El mensaje era de Emiliano y decía: objetivo bloqueado, fase 1 iniciada. ¿Qué diablos es esto?, escupió Sergio, empujando el teléfono de vuelta a Juan. Juan no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, dejando a Sergio ahí, furioso y lleno de preguntas sin respuesta. Sergio no podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal mientras lideraba a su pandilla de regreso al club. Las risas y la fanfarronería se habían desvanecido. Su mente corría con preguntas sobre la extraña llamada telefónica y el mensaje críptico. ¿Qué significaba el protocolo? ¿Por qué el viejo parecía tan imperturbable ante sus amenazas? De vuelta en el club, Sergio trató de apartar las dudas de su mente. Reunió a la pandilla, hablando duro, planeando sus próximos movimientos. Pero en el fondo, no podía deshacerse de esa molesta sensación. Más tarde esa noche, el teléfono de Sergio vibró. Era un mensaje de su banco. Lo abrió y miró incrédulo. Su cuenta ha sido congelada temporalmente debido a actividad sospechosa. ¿Qué demonios?, murmuró Sergio. Al revisar sus otras cuentas, todas mostraban el mismo mensaje: congeladas. Confundido y enfurecido, llamó al banco, pero lo único que recibió fue una vaga explicación sobre transacciones inusuales y una advertencia de que podría tardar días en resolverse. Sergio colgó el teléfono de golpe, maldiciendo entre dientes. ¿Era esto una coincidencia? ¿Podría Juan realmente tener algo que ver con esto? Mientras Sergio luchaba con su frustración, no era el único que sentía la presión. Los miembros de su pandilla empezaron a recibir mensajes similares: cuentas bancarias congeladas, tarjetas de crédito rechazadas y cargos extraños apareciendo en sus registros. Era como si sus vidas estuvieran siendo desmanteladas sistemáticamente, pieza por pieza. Mientras tanto, Juan estaba sentado en su sala, viendo cómo los eventos se desarrollaban en tiempo real en la pantalla de su computadora. Emiliano había configurado una conexión segura que le enviaba actualizaciones de sus operaciones. Los motociclistas no tenían ni idea de que sus vidas financieras estaban siendo destruidas por un hombre de 93 años y su nieto experto en tecnología. Ya están empezando a sentirlo, la voz de Emiliano crujió a través del altavoz. Sus cuentas están congeladas y marqué sus nombres en cada institución financiera que pudimos acceder. Para mañana, ni siquiera podrán comprar una taza de café sin levantar sospechas. Juan asintió, satisfecho pero tranquilo. Buen trabajo, Emiliano. Pero aún no hemos terminado. ¿Hay más?, preguntó Emiliano, curioso por el próximo movimiento de su abuelo. Juan se reclinó en su silla, sus ojos se entrecerraron con determinación. Hice una promesa y tengo la intención de cumplirla. Vamos a destruirlos por completo, financieramente, legalmente y físicamente. La siguiente fase de su plan ya estaba en marcha. Juan había utilizado sus contactos de sus días en el ejército para reunir inteligencia sobre Sergio y su pandilla. Lo que Emiliano había descubierto era solo la punta del iceberg. Los motociclistas estaban involucrados en mucho más que simples hostigamientos menores. Tenían profundos lazos con el crimen organizado. Y Juan tenía toda la intención de exponerlos. A la mañana siguiente, Sergio se despertó en medio del caos. La mitad de su pandilla estaba en desorden. Algunos habían sido arrestados durante la noche por órdenes de arresto pendientes. Otros estaban desesperados tratando de averiguar cómo sus vidas se habían vuelto del revés. El teléfono de Sergio estaba lleno de mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Esto no tiene sentido, dijo Pablo, uno de sus seguidores más leales. Es como si alguien estuviera vigilando todo lo que hacemos. Sergio golpeó la mesa con el puño. Tiene que ser ese viejo. Nos está haciendo algo. ¿Cómo?, preguntó Pablo, mirando nervioso a su alrededor. Es solo un tipo. Sergio no tenía una respuesta, pero estaba decidido a descubrirlo. No iba a dejar que algún viejo arruinara todo lo que había construido. Preparen las motos, ordenó Sergio. Vamos a hacerle otra visita. Pero mientras se preparaban para salir, un convoy de autos sin identificar se detuvo frente al club. Hombres con trajes bajaron, mostrando placas. FBI, quédense donde están. Sergio se congeló. Sabía que su pandilla estaba involucrada en actividades ilegales, pero nunca pensó que todo se vendría abajo de esta manera. Mientras lo esposaban y lo llevaban, su mente recordó las palabras de Juan. Todos van a desear no haber puesto un pie en este césped.
Mientras llevaban a Sergio esposado, su mente iba a mil. Esto no podía estar pasando. Apenas unas horas antes, él era quien tenía el control, aterrorizando al pueblo con su pandilla, intocable para los locales o las fuerzas del orden. Ahora todo se estaba desmoronando frente a él y era incapaz de detenerlo. Pero había un pensamiento que dominaba su mente. Juan García, ¿cómo ese viejo logró hacer esto? De vuelta en la casa de Juan, el veterano anciano observaba desde su porche mientras los autos sin identificar pasaban frente a él. Sabía que esto era solo el comienzo. El plan estaba funcionando, pero aún había más por hacer. Sergio era solo una pieza del rompecabezas, y los años de experiencia de Juan le decían que la amenaza mayor seguía allá afuera. Su teléfono sonó. Era Emiliano. Abuelo. Ya atraparon a Sergio. Lo están llevando para interrogarlo. Los federales están por todas partes, tal como dijiste que lo harían. Juan asintió, su voz tranquila. Bien. Pero esto aún no termina, Emiliano. Tenemos que profundizar más. Sergio puede estar fuera de escena por ahora, pero hay otros y tenemos que asegurarnos de que todos caigan. Los dedos de Emiliano volaban sobre su teclado. Estoy en eso. Seguiré investigando sus conexiones. Ya he marcado algunas cuentas más vinculadas al sindicato. Los ojos de Juan se oscurecieron. No pares hasta que tengamos todo. Quiero que caigan hasta el último de ellos. Más tarde esa noche, Juan se sentó en su estudio mirando una fotografía de él y su antigua unidad militar. La foto estaba desgastada y descolorida, pero los recuerdos eran tan nítidos como siempre. Estos eran los hombres con los que había luchado, aquellos que confiaron en él con sus vidas. Y ahora, décadas después, algunos de esos mismos hombres aún estaban a su lado, aunque de diferentes maneras. Él levantó el teléfono de nuevo, esta vez marcando un número que no había llamado en años. Después de unos pocos timbres, una voz familiar respondió. Juan García, dijo la voz, ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo, Mendoza, respondió Juan, reconociendo la voz de su antiguo oficial al mando. Necesito un favor. Hubo una pausa al otro lado. ¿De qué tipo de favor estamos hablando? Del tipo que involucra desmantelar un sindicato criminal, dijo Juan sin rodeos. Tengo la información, pero necesito el personal. Mendoza se rió. Siempre supiste cómo lanzarte directo a lo más profundo, ¿verdad? Envíame lo que tienes. Movilizaré mis contactos y nos aseguraremos de que esto se termine de una vez por todas. Juan sintió un alivio. Mendoza era uno de los pocos hombres en los que confiaba para manejar algo de esta magnitud. Y con su influencia en los círculos gubernamentales y militares, Juan sabía que tenían una oportunidad real no solo de detener a los motociclistas, sino también de desmantelar la organización criminal más grande detrás de ellos. Mientras tanto, en un edificio de oficinas sin nombre a cientos de millas de distancia, un hombre estaba sentado detrás de un gran escritorio revisando un expediente. Su nombre era Víctor, y era uno de los hombres más poderosos del inframundo criminal. Tenía conexiones en casi todas las grandes empresas ilegales, y su influencia iba mucho más allá de pandillas locales como los Sergios. Pero ahora algo había llegado a su escritorio que le preocupaba. El expediente frente a él contenía informes detallados de arrestos, congelamientos de cuentas financieras e investigaciones del FBI, muchas de las cuales estaban directamente relacionadas con la pandilla de los Sergio. Este tipo de atención era mala para los negocios. Estaba claro que alguien había interferido, alguien que tenía recursos y la capacidad de derribar toda una operación en cuestión de días. Víctor levantó el teléfono e hizo una llamada. Tenemos un problema, dijo, necesito que averigües quién está detrás de esto. Quiero que lo manejen discretamente. La voz al otro lado simplemente respondió, considéralo hecho. Víctor colgó el teléfono y se recostó en su silla, su mente ya calculando sus próximos movimientos. Sabía que la clave para sobrevivir en este negocio era mantenerse un paso adelante. Y quienquiera que hubiera interrumpido sus operaciones estaba a punto de aprender lo peligroso que podía ser cruzarse con el jefe Víctor. De vuelta en Broxville, la vida parecía volver a la normalidad. Con Sergio y varios de sus pandilleros bajo custodia, el pueblo sintió un renovado sentido de paz. Pero Juan sabía mejor. Esto solo era una tregua temporal. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, y no estaba dispuesto a bajar la guardia. Una tarde, mientras Juan estaba sentado en su porche, Emiliano llegó en su coche, con una computadora portátil en la mano. Había estado trabajando sin parar, rastreando cada pista, cada cabo suelto conectado con la operación de Sergio. Y ahora tenía algo que mostrarle a su abuelo. Abuelo, necesitas ver esto, dijo Emiliano.
Configurando la laptop en la mesa del porche, Juan observó cómo Emiliano abría una serie de archivos, cada uno detallando transferencias bancarias, empresas fantasmas y cuentas en el extranjero. Era una red de corrupción y actividades criminales que llegaba mucho más allá de lo que inicialmente habían sospechado. «Esto es más grande que Sergio», dijo Emiliano. «He rastreado el dinero hasta alguien llamado Víctor. Está conectado con todo, tráfico de drogas, robo de armas, lo que sea. Y la banda de Sergio era solo una de sus pequeñas operaciones». La mandíbula de Juan se tensó. «Víctor», murmuró. «He oído ese nombre antes. Es peligroso». Emiliano asintió. «Ya he señalado sus cuentas, pero tiene demasiadas capas de protección. Vamos a necesitar más que solo habilidades de hackeo para acabar con él». La mente de Juan iba a toda velocidad. Víctor no era un criminal cualquiera. Era un cerebro maestro, alguien que había construido un imperio sobre actividades ilegales. Derribarlo requeriría más que solo congelar cuentas. Requeriría un esfuerzo coordinado, uno que involucrara a más personas que solo Juan y Emiliano. «Vamos a necesitar a McCaffrey», dijo Juan, «y vamos a tener que ser cuidadosos. Víctor no caerá sin luchar». Juan hizo otra llamada a McCaffrey, explicando los detalles de lo que habían descubierto. McCaffrey, fiel a su palabra, ya había movilizado a sus contactos y, en cuestión de horas, se estaba formando un equipo de trabajo. Pero McCaffrey tenía una advertencia para Juan: «Lang es de una categoría diferente», dijo McCaffrey. «Es inteligente y despiadado. Si vamos tras él, tenemos que estar preparados para la represalia». «Conozco los riesgos», respondió Juan, «pero esto tiene que terminar. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora». McCaffrey estuvo de acuerdo. «De acuerdo, entonces estamos en esto juntos. Me coordinaré con los federales y nos aseguraremos de que Lang quede fuera de juego. Pero necesitas mantenerte fuera de la vista por ahora. Si Lang se entera de que estás involucrado, no dudará en ir tras de ti». Juan comprendió la gravedad de la situación. Lang no era solo un matón local como Sergio. Tenía los recursos para alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. Pero Juan no tenía miedo. Había enfrentado enemigos peores en su tiempo, y no iba a dejar que el miedo dictara sus acciones ahora. Cuando Juan colgó el teléfono, miró hacia el horizonte, el peso de la batalla inminente pesado sobre sus hombros. Pero sabía algo con certeza: había pasado su vida protegiendo a los inocentes, y no iba a detenerse ahora. En las semanas que siguieron, Juan, Emiliano y McCaffrey trabajaron incansablemente detrás de escena. Los federales ya estaban involucrados, construyendo un caso contra Víctor y su extenso imperio criminal. Pero a medida que Lynette apretaba alrededor de Lang, él se volvía más impredecible. Y Juan sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que Lang atacara. Por detrás, Emiliano había estado monitoreando todos los canales digitales. Y una noche, algo inquietante apareció en su radar: un mensaje privado, encriptado pero rastreable, enviado a uno de los principales lugartenientes de Lang. El mensaje contenía el nombre de Juan y un conjunto escalofriante de instrucciones. «Saben que eres tú, abuelo», dijo Emiliano, su voz tensa mientras mostraba el mensaje a Juan. «La orden de Lang para atacarte. Vienen por ti». Juan permaneció calmado, aunque sentía el peso de las palabras de Emiliano sobre él. Esto ya no se trataba de una batalla de ingenio o estrategia. Esto se había vuelto personal. Los hombres de Lang eran despiadados y no dudarían en matar para proteger el imperio de su jefe. «Entonces estaremos listos», dijo Juan con voz firme. «Es hora de pasar a la ofensiva». Cuando cayó la noche, Juan preparó su casa para lo que estaba por venir. Había estado en situaciones más peligrosas antes, pero esta vez era diferente. No solo se estaba defendiendo a sí mismo. Estaba protegiendo a Emiliano y al pueblo de un hombre que no tenía límites. Los años de entrenamiento militar de Juan activaron su mente, aguda y metódica. Emiliano observaba cómo su abuelo instalaba varias medidas de seguridad alrededor de la casa: cámaras ocultas, alarmas y trampas improvisadas que podían retrasar a cualquiera que intentara entrar. A pesar de su edad, Juan se movía con un sentido de propósito, sus acciones precisas y calculadas. ¿Estás seguro de que estamos listos para esto?, preguntó Emiliano, cada vez más preocupado. No tenemos elección, respondió Juan. Los hombres de Lang no se detendrán hasta que terminen el trabajo, pero nos han subestimado. Emiliano asintió, confiando en el juicio de su abuelo, aunque la tensión en el aire era palpable. Cada sombra afuera parecía moverse, y cada sonido se sentía como una advertencia de la tormenta inminente. Mientras esperaban lo inevitable, Juan recibió una llamada de McCaffrey.
El grupo de trabajo se estaba moviendo sobre las operaciones de Lang en todo el país, y ya habían derribado a varios jugadores clave. Pero Lang mismo seguía siendo esquivo, su ubicación aún desconocida. Estamos cerca, dijo McCaffrey, pero necesitas resistir. No te involucres a menos que no tengas otra opción. Nosotros nos encargaremos de Lang. No soy de los que se quedan sentados esperando, respondió Juan con tono firme, pero haré lo que tenga que hacer. McCaffrey entendía. Juan siempre había sido un hombre de acción, pero la situación requería cautela. Lo último que necesitaban era que Juan quedara atrapado en el fuego cruzado. Al terminar la llamada, Juan y Emiliano escucharon el sonido lejano de motocicletas en la distancia. Los motociclistas venían tal como Lang había ordenado. El rugido de los motores se hacía más fuerte, y pronto los faros de las motocicletas aparecieron en el borde de la propiedad de Juan. Estaba claro que Lang había enviado a algunos de sus mejores hombres, criminales endurecidos que no tenían escrúpulos en hacer lo que fuera necesario para eliminar a su objetivo. Juan y Emiliano observaban desde dentro de la casa mientras los motociclistas estacionaban sus motos y se acercaban. Se movían con confianza, esperando un trabajo fácil. Después de todo, estaban lidiando con un hombre de 93 años y su nieto. ¿Qué tan difícil podría ser? Pero Juan tenía otros planes. Cuando el primer motociclista pisó el porche, una alarma oculta se activó, alertando a Juan sobre su posición exacta. Con un movimiento rápido, Juan activó una serie de medidas de seguridad. Las luces se encendieron, las alarmas sonaron y un chillido agudo llenó el aire, desorientando a los atacantes. «Agáchate», susurró Juan a Emiliano mientras se movían hacia una posición más segura dentro de la casa. Los motociclistas, ahora desbalanceados, intentaron recuperar la compostura. Pero las trampas de Juan habían sido cuidadosamente colocadas y, en cuestión de momentos, dos de ellos quedaron atrapados en dispositivos similares a trampas que los inmovilizaron. El líder del grupo, un hombre corpulento llamado Serpiente, no fue tan fácilmente disuadido. Gritó órdenes a sus hombres, rompiendo la puerta con una palanca. Pero cuando entró a la casa, se encontró con un tipo diferente de resistencia. Juan lo esperaba, con su vieja escopeta militar en mano, apuntando directamente a Serpiente. «Esta es tu última oportunidad para marcharte», dijo Juan. Su voz, tranquila pero autoritaria. Serpiente se burló, sin inmutarse por la vista del anciano. «¿Crees que puedes conmigo, viejo?» Los ojos de Juan no vacilaron. «He derrotado a peores que tú». Con un movimiento rápido, Serpiente se lanzó hacia adelante, pero Juan estaba listo. Con precisión experta, Juan disparó un tiro de advertencia que rozó el hombro de Serpiente, haciéndolo retroceder aturdido. Serpiente maldijo, agarrando su hombro sangrante. Pero antes de que pudiera reaccionar, más luces destellaron en la noche. Autos sin marcas irrumpieron en la propiedad y agentes federales salieron, armas en mano, listos para detener a los hombres de Lang. McCaffrey había enviado refuerzos justo a tiempo. La redada fue rápida y eficiente. Los hombres de Lang no fueron rival para el esfuerzo coordinado de los agentes federales. Uno por uno, los motociclistas fueron derribados, esposados y cargados en vehículos que esperaban. Serpiente, aún sosteniendo su hombro herido, miró con odio a Juan mientras lo llevaban. «Vas a pagar por esto», gruñó Serpiente, sus ojos llenos de odio. Juan permaneció impasible, observando mientras se llevaban al último de los motociclistas. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Serpiente era solo un peón en el juego de Lang y la verdadera amenaza aún estaba allá afuera. Cuando el polvo se asentó, McCaffrey llegó, caminando hacia Juan con una mirada de admiración. «Aún tan afilado como siempre, veo», dijo McCaffrey, dándole una palmada en la espalda a Juan. «Viejos hábitos nunca mueren», respondió Juan con una pequeña sonrisa. «Pero esto aún no ha terminado». McCaffrey asintió. «Estamos cerrando el cerco sobre Lang. Ya hemos incautado millones de dólares en activos y cerrado varias de sus operaciones. Pero aún no lo hemos localizado». La expresión de Juan se endureció. «Vendrá por mí». «Lo sé. Y cuando lo haga, estaré listo». DY la BNDCH Seloibe KY bit va CNCHNH liteo Yeu QKBN. Mientras Juan y Emiliano se sentaban tras la redada, se sentía una sensación de alivio temporal. El peligro inmediato había sido neutralizado. Pero la amenaza latente de Víctor aún pendía sobre ellos como una nube oscura. Emiliano miró a su abuelo, con admiración en los ojos. «¿Cómo supiste exactamente qué hacer?» Juan soltó una suave carcajada. «Años de experiencia, chico. Aprendes a estar preparado para todo». Pero mientras estaban sentados allí, el teléfono de Emiliano vibró con un nuevo mensaje.
su rostro palideció al leerlo. ¿Qué sucede?, preguntó Juan. Percibiendo la tensión repentina, Emiliano volteó el teléfono hacia su abuelo, mostrándole el mensaje. Era de un número desconocido y contenía solo 3 palabras: voy por ti, Juan. Víctor había hecho su movimiento. Juan miró el mensaje en el teléfono de Emiliano. Lo había esperado, pero eso no hacía la amenaza menos real. Víctor no era un hombre que se tomara a la ligera. Y ahora Juan sabía que Lang no se detendría ante nada para eliminar al hombre que había desmantelado su imperio. Pero Juan no tenía miedo. Había enfrentado peores probabilidades antes. Y si Lang quería pelea, la tendría. Tenemos que prepararnos, dijo Juan en voz baja, su mente ya calculando sus próximos movimientos. Los dedos de Emiliano volaban sobre su computadora portátil. Estoy rastreando el mensaje. Si puedo averiguar dónde se esconde Lang, tal vez podamos detenerlo antes de que nos alcance. Juan asintió, apreciando el rápido pensamiento de su nieto. Hazlo, pero mantente concentrado. Lang va a ser más peligroso que nunca. Mientras Emiliano trabajaba, Juan hizo otra llamada a McCaffrey. Necesitaban coordinar un ataque final contra Lang antes de que pudiera contraatacar. El tiempo se agotaba y Juan sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Pasaron horas y la tensión colgaba pesada en el aire. La pantalla de Emiliano parpadeó cuando el rastreo se acercaba a la ubicación de Lang. Lo tengo, dijo Emiliano, su voz tensa con anticipación. Está en un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Está fuertemente custodiado, pero tenemos una oportunidad de atraparlo si nos movemos rápido. Juan tomó su escopeta, su rostro firme en determinación. Entonces terminemos con esto. El equipo de McCaffrey estaba listo para moverse. Habían movilizado a los agentes y planearon un ataque coordinado al escondite de Lang. Pero Juan no iba a quedarse fuera de esto. A pesar de su edad, sabía que su experiencia e instintos eran necesarios en el campo. Cuando el equipo se acercó al almacén, Juan y McCaffrey iban en el vehículo de vanguardia. Sabían que esta sería la confrontación final. O derribarían a Lang o Lang destruiría todo por lo que habían trabajado. El equipo de asalto avanzó, rodeando silenciosamente el almacén. El aire estaba cargado de anticipación. Cada crujido del edificio aumentaba la tensión dentro. Los hombres de Lang patrullaban, ajenos a la emboscada que estaba a punto de caer sobre ellos. Juan y McCaffrey intercambiaron una breve mirada, sus años de amistad y camaradería brillando. Habían estado en batallas como esta antes, pero esta se sentía diferente. Esto era personal. Cuando el equipo irrumpió en el almacén, estalló el caos. Los hombres de Lang abrieron fuego, pero los agentes federales estaban bien preparados. El tiroteo fue intenso, con balas volando y gritos resonando en el espacio cavernoso. Juan se movía a través del caos con sorprendente agilidad. Su entrenamiento militar tomaba el control. Se dirigió hacia el corazón del almacén, sabiendo que Lang estaría allí esperándolo. Juan encontró a Lang de pie en una sala tenuemente iluminada, rodeado de monitores y papeles. El jefe criminal estaba tranquilo, casi de manera inquietante, como si hubiera estado esperando a Juan todo el tiempo. Así que finalmente nos encontramos, Lang, dijo una voz. He oído mucho sobre ti, Juan García. Has sido una espina en mi costado por demasiado tiempo. Juan apuntó su escopeta hacia Lang, con el dedo firme en el gatillo. Se acabó, Lang. Has perdido. Lang se rió entre dientes, entrecerrando los ojos. ¿De verdad crees que esto termina conmigo? Siempre habrá otro. Has desperdiciado tu tiempo. Los ojos de Juan no titubearon. Tal vez, pero tú no estarás para verlo. La mano de Lang se movió hacia una pistola en el escritorio, pero antes de que pudiera agarrarla, Juan disparó un solo tiro. La explosión resonó en la habitación y Lang se desplomó en el suelo. Derrotado, Juan se quedó allí por un momento, con el corazón latiendo en su pecho. La batalla había terminado, pero el peso de todo aquello aún flotaba en el aire. Las secuelas del ataque dejaron una sensación de alivio, pero también una tensión persistente. Víctor estaba muerto y su imperio había sido desmantelado. Pero las cicatrices de la batalla permanecerían. El equipo de McCaffrey recorrió el almacén, arrestando a los últimos hombres de Lang, mientras Juan y Emiliano finalmente se tomaban un momento para respirar. Cuando salieron del almacén juntos, Emiliano miró a su abuelo con una nueva admiración. Lo lograste, abuelo. Se acabó. Juan asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. Nunca se termina realmente, Emiliano. Siempre habrá gente como Lang por ahí. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. McCaffrey se acercó, dándole una palmada en la espalda a Juan.
Hoy salvaste muchas vidas, Juan. No podría haber hecho esto sin ti. Juan esbozó una pequeña sonrisa. Fue un esfuerzo en equipo y estoy feliz de haberlo detenido antes de que empeorara. A medida que el sol comenzaba a salir, bañando la escena con una luz dorada, Juan sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. La lucha había sido larga y difícil, pero al final, habían prevalecido. Y por ahora, eso era suficiente. Con el imperio de Víctor en ruinas, el pueblo de Broxville volvió a su tranquila y pacífica existencia. Las personas que antes temían a la pandilla de Sergio ahora podían caminar por las calles sin mirar por encima de sus hombros. Juan, quien había sido subestimado por muchos, demostró que la edad no es una barrera para la fuerza, el coraje y la justicia. De vuelta en su porche, Juan se sentó en su silla familiar, la misma en la que había comenzado toda esta odisea. Emiliano se sentó a su lado, con un lazo más fuerte que nunca. Habían enfrentado el peligro de frente, y juntos habían ganado. Pero mientras Juan miraba hacia el horizonte, sabía que esto no era el final. Siempre habría nuevas batallas que pelear, nuevos desafíos que enfrentar, y cuando llegara el momento, estaría listo. Esta historia nos recuerda que la fuerza, la sabiduría y el valor no se desvanecen con la edad. Juan García puede haber tenido 93 años, pero demostró que el verdadero coraje proviene del interior. Y a veces, los héroes más inesperados son los que se levantan cuando más importa. Si te gustó esta historia, no olvides dar me gusta y suscribirte para más relatos emocionantes e inspiradores. Comparte este video con tus amigos y familiares y deja un comentario abajo con tus pensamientos. Y recuerda, a veces todo lo que se necesita es una llamada telefónica para cambiarlo todo.